estamos de esta manera presenciales aquí en el templo de Dios de Fiel en Izayú Hidalgo, y también aquellos que por las redes nos están acompañando en este servicio para la gloria de Dios. Este es el domingo 4 de febrero del año 2024 y estamos dispuestos a iniciar el servicio y vamos a orar, a pedir a nuestro Dios Todopoderoso, lleno de amor, de misericordia, que traiga sobre nosotros un manto de paz, de gozo, de tranquilidad, que podamos percibir el mover del Espíritu en nosotros y en la comunidad, en la dirección que nos ha de llevar en este domingo especial. Cada día es especial para el Señor, cada día es especial para nosotros, no se vuelve a repetir. Habrá otros días, pero este día es único y tiene su valor, tiene su propósito. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque estamos con salud, estamos con paz, con el deseo profundo de nuestro corazón de oír tu voz. Señor, deseamos ser transformados y hacer realidad las promesas que tú nos has dado en tu palabra, que nos has hablado en lo individual y también en grupo, de llevarnos bajo tus caminos, en tu dirección, para cumplir el propósito para el cual fuimos creados y recreados en Cristo. Oramos, Señor, por nuestras familias que no están aquí, pero hay promesas, Señor, para ellos y ellas, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los viejos. Hay promesas, Señor, de tu parte. Tú quieres bendecirnos. Tú quieres derramar sobre nosotros tu misericordia. Danos un corazón adecuado para aceptar aquello que tú tienes para nosotros hoy y siempre. Señor, lámpara es a nuestros pies y a nuestro camino tu palabra, lámpara de vida. Y haremos bien en estar atentos. Danos ese apartado en nuestro corazón que cada día se vuelve más intenso, de oír, entender, interpretar tu palabra por medio del Espíritu y ponerla por obra. No está en el hombre natural, pero el hombre espiritual busca el alimento espiritual. Señor, queremos ser más como tú. No deseamos otra cosa. A la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos. Nosotros no entendemos cómo lo vas a hacer, pero tú sí sabes. Solo pides nuestra disposición.
Oramos por aquellos, Señor, que están fríos, alejados. Aquellos que han decidido en su corazón no creer. Que ha caído un velo sobre ellos. Oramos por ellos. Cuando Cristo el Señor caminaba por esas calles atestadas en Jerusalén, cruzándose por la gente, con la gente y Él, con la cruz, que iba a ser el instrumento de su muerte, miraba los rostros de las personas por las cuales Él iba a morir. Ellos no lo sabían, pero Cristo sí. Cristo sí sabía lo que iba a suceder. Así hay muchos en este mundo que no saben cuál será su destino, pero Cristo sí sabe, Dios sí sabe. Quita el velo que los está limitando para entenderlo. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú lo haces de una manera maravillosa, lleno de amor y de misericordia. Sabes que somos faltos de entendimiento y de duro corazón, pero tu palabra va diseñada para tocar esos corazones endurecidos. Tenemos una misión que cumplir en esta tierra, que es llevar tu palabra a todas las naciones, en todo momento y en todo lugar. Tú sabes cómo se está cumpliendo, nosotros no, pero ponemos nuestra parte. Te damos gracias porque sentimos que tu Espíritu campea y llévanos de la mano, Señor, en la meditación de tu palabra. Por Cristo Jesús, el Señor. El título del mensaje de hoy, pues es un tanto largo y el mismo título describe el encabezado. El título es Fe, Esperanza y Amor. Una historia verdadera. La Iglesia Cristiana de Colosas. La ciencia humana de la enseñanza ha tomado el aprender a través de casos específicos. Pero ¿saben de dónde lo ha tomado la enseñanza humana? El adquirir el conocimiento en base a casos lo ha tomado de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí han venido a aprender para establecer y elaborar sus planes de enseñanza. Aunque muchos no han avanzado más que tomar los esquemas bíblicos para enseñar. Algunas universidades basan toda su enseñanza en el estudio de casos. Y les va muy bien, tienen éxito. Algunas otras universidades, por ejemplo, de negocios, en el programa está que el alumno adquiera recursos donde pueda para iniciar un negocio y al cabo del curso tiene que haber llevado a cabo su negocio y presentar resultados del negocio que hizo, y entonces pasa la materia o la reprueba. Eso también lo tomaron de la Biblia. Cuando el Señor repartió algunos talentos y luego vino a pedir cuentas. Todo está en la palabra de Dios. Es un libro de conocimiento para aquel que crea, para aquel que quiera. El Espíritu Santo nos la abre y nos la revela. En este caso hemos escogido el caso, en
caso ya repetí, de la iglesia cristiana de Colosas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Colosenses, tenerla ahí lista. Voy a dar una introducción. Colosas era una localidad donde ahora es Turquía, y en la antigüedad, bastantes años antes de Cristo, fue sitio de una gran escultura a la entrada del puerto, el famoso Coloso de Rodas, una de las maravillas de la antigüedad. Era un coloso, una escultura de un hombre impresionante, con las piernas abiertas, y cada pierna estaba en una parte de la entrada del puerto. Así es que ya se imaginarán qué altura tenía el coloso, más de 40 metros. Estaban muy orgullosos de su estatua, pero los terremotos que son muy frecuentes en esa zona lo fueron derribando. En la época de Pablo ya era una pequeña villa. Y esta es la primera enseñanza. Dios no necesita cosas grandes para mostrar su gran poder. Dios escogió una pequeña villa en las costas para mostrar muchas enseñanzas, pero implicaba toda una historia. La historia de la iglesia es que Pablo tomó como discípulo a un varón llamado Epafras. Trabajó con él, con Epafras y otros varones, y después ellos regresaron a su lugar de habitación, y de Epafras, él era de Colosas precisamente, y allí en Colosas Epafras inició una iglesia. Lo que había recibido Epafras era la enseñanza de Pablo, por un tiempo, no mucho, pero suficiente. Pero Epafras era muy implicado, elegido para esa tarea. La iglesia crecía y daba fruto cuando Pablo es prisionero en Roma al final de su ministerio. Enterado de ciertas circunstancias que estaban pasando en la iglesia, Pablo decide escribirle una carta desde su prisión. Vayamos tomando nota de cómo Dios va usando a cada quien, no importando su condición. Pablo podía haber dicho: yo ya estoy preso, en cualquier momento me ejecutan, hay temor en mi vida, y saben una cosa, el temor paraliza. Pero Pablo no estaba paralizado por el temor. En cualquier momento iba a entrar un soldado de parte de la autoridad de Roma y lo iba a llevar a ejecutar. Pero Pablo decidió no estar. Si tú sabes mucho y eres un sabio, tus virtudes no importa, tu comportamiento personal no importa, ya eres sabio, ya te dieron el premio Nobel, puedes comportarte como quieras. La humanidad te tiene en un término muy alto. El conocimiento es superior a la virtud. El gnosticismo también cuestiona el que tomemos la escritura de una manera literal. Y dice que no hay que tomar la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, de una manera tan literal, que más bien le demos nuestra interpretación y pasemos por alto aquello que no entendemos. El gnosticismo también pregona que son muy pocos los elegidos.
los que comprendan este bagaje de conocimientos. Y algo muy importante, sostienen que Jesús fue hijo físico de José y de María. O sea, niegan su paternidad aparte del Espíritu Santo. Por otro lado, tienen la contradicción de decir que todo lo material es malo, por lo cual se aislaban en pequeños grupos y se volvían ascetas, el ascetismo. Pablo tenía que contrarrestar estas enseñanzas en su carta. El Espíritu Santo mueve a Pablo a presentar en su epístola al incomparable Cristo, sus virtudes y su excelencia. Y como parte primordial de la carta, insta a los lectores a practicar las virtudes cristianas. Hemos de aprender en esta introducción los recursos espirituales que el Señor brinda a su iglesia para que los administremos sabiamente. Sepamos que en estos tiempos difíciles y en todo tiempo, a partir de que Cristo caminó, la humanidad tiene una sola esperanza en esta tierra, y esa esperanza es la iglesia que Cristo estableció al precio de su sangre, de la cual Él mismo es la cabeza. Vuelvo a repetir, la única esperanza que tiene la humanidad y la ha tenido a partir de que Cristo caminó es la iglesia que proclama las virtudes y el sacrificio de Cristo. La iglesia en la cual Él es la cabeza. Esto nos da un sentido de valía y de responsabilidad. Si la esperanza del mundo depende de la iglesia, hay asientos vacíos y un mundo pletórico allá afuera. ¿Cuál es nuestra actitud? La porción que estudiaremos en Colosenses es el capítulo 1, del 1 al 14. De antemano adelanto que nos va a impresionar la sencillez, el amor, la fe y la esperanza con que se escribió. Vuelvo a repetir, la escribió un condenado a muerte, que no sabía en qué momento se lo llevaban. En otras culturas, a un condenado a muerte le dicen cuál es tu último deseo y pide que le sirvan una cena o que le traigan bebida o que le hagan esto, que le traigan lo otro. Pablo, su deseo antes de morir era seguir sirviendo al Señor que tanto amaba. Dirigido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la carta fue escrita con amor, con fe y con esperanza. No podemos predicar algo en lo que no creemos. Para ser aptos para el reino de Dios, tenemos que capacitarnos. Vamos como cristianos a identificarnos en algunos pasajes y con algunos personajes. Y como invitados a aceptar la invitación hecha con tanta consideración y cariño a participar a un llamamiento santo. Empecemos pues y abramos la palabra de Dios en
Colosenses capítulo 1. Esta manera de exponer la Biblia, versículo por versículo, de una manera, es un método que el Señor nos ha invitado a tomarlo cuando así es voluntad del Señor. No siempre, pero en este caso sí. Y vamos a ir analizando cada versículo. Dice Pablo, el versículo 1, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo. Este caso que estamos analizando de esta iglesia tiene personajes. Vayamos grabando el nombre de los personajes. El primero es Pablo, que le da origen a todo en lo humano, porque él escribe la carta. Y luego, pues el hermano Timoteo, que acompañaba en ese periodo, estaba muy junto a Pablo, incluso en prisiones, y era su emisario. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean que un siervo de Dios, ungido, tiene la autorización de Dios de representar a Dios en la tierra. Y aquí está diciendo una salutación. Está saludando en el nombre de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quién? ¿Cómo les llama a los hermanitos de Colosas? Les llama a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y uno diría, pues no que había problemas, no que había unos que se estaban desviando, y Pablo les llama como si todos estuvieran en una línea de perfección. Pero es que cuando el Señor da la unción y la dirección, las cosas se hacen con fe. Con fe, no de lo que es, la fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y debemos tener fe. Y aquí, pues no habla directamente de la fe, pero lo estamos interpretando. De que el trabajo que se hacía iba a llevar a una conclusión. Versículo 3. Siempre orando por vosotros. La oración no es un apartado en el ministerio. Es decir, bueno, tiempo de oración. La oración es, ¿qué palabra tiene antes de orando? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Tú puedes distinguir a un cristiano, una cristiana que sigue esta línea, porque cuando platicas con él o con ella, lo primero que dice cuando empieza a tratar cualquier asunto es, hermanito, hermanita, vamos a orar. Vamos a orar. Y ahí te das cuenta que esa persona, antes de decir cualquier cosa, va a la presencia de Dios y enseña a la persona también a ir a la presencia de Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Trinidad no es un concepto fácil y no lo era fácil de entender para los de Colosas. Por lo tanto, Pablo se esmera en dibujar con perfección el papel de la Trinidad y su división triple, pero en un mismo sentir y en un mismo Dios, tres personas. Y aquí habla y divide al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo.
el ser puntillosos y ser estudiosos de estos temas nos lleva a poder defender el Evangelio delante de un mundo que lo cuestiona todo. Y cuestionan hasta por qué Padre, por qué Dios es Padre. Y si tú no estás preparado en fe y en confianza y en conocimiento, pues ahí te quedas sin poder decir y explicar. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ya dijimos que Pablo tenía fe de que la obra se iba a realizar en los hermanos, por eso les llama santos y fieles. Pero aquí lo puntualiza en quién está depositada nuestra fe. Y a veces no sabemos contestar, pero la Biblia nos enseña. Qué bueno que no sepamos, porque a veces sabemos mal. Qué bueno que no sepamos porque vamos a venir a la Biblia a aprender. Y aquí la Biblia nos dice que nuestra fe es en Cristo Jesús. Y luego habla del amor y del amor que tenéis a todos los santos. La fe es en Cristo Jesús y el amor es hacia los santos. Mucha gente, incluso a nivel iglesia, dice, no, es que yo amo por sobre todas las cosas a Cristo. Pero ¿cómo expresas tu amor? Debes tomar de Cristo por la fe lo que Cristo tiene para ti. La fe es un conducto que te lleva a Cristo y Cristo a su vez toca tu corazón, transforma tu identidad y te lleva. Si nada más ves a Cristo como un personaje de decoración, pues así se queda y no cambia tu vida. Pero después viene el amor que tenéis a todos los santos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no incluyó también amar a los que no son santos? Porque todas esas preguntas nos hacemos, ¿verdad? Cuando estamos analizando un texto bíblico, se vale. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y la Biblia dice, esta ya es interpretación que el Señor me dio ante la pregunta que le hacía. En el texto básico, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En este caso el prójimo es el próximo, no habla de condición espiritual. Y yo veía que en la iglesia todos somos uno, somos un solo cuerpo. Entonces el ti mismo somos todos un solo cuerpo. Y el prójimo, pues es el que está afuera, también lo debemos de amar. Amarnos entre nosotros porque somos un solo cuerpo y amar al prójimo. Nada está fuera del ámbito del amor, porque allí en el prójimo Dios sabe que están los llamados, donde Dios está trabajando. Se leyó el Salmo que habla de los llamados, No vamos a entrar en ese tema de los llamados, porque Dios es generoso y misericordioso con todos. Pero Él espera que aquel que ha de venir venga con el corazón dispuesto para que Dios trate con su vida. Luego dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Ya vimos la fe? Amén. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Amor para todos los santos
y la esperanza. La esperanza tiene que ver con que hay una nueva etapa, una próxima vida en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. De eso trata el Evangelio. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El conocer en verdad la gracia de Dios tiene como resultado el fruto. Hay muchos bloqueos y hay muchas veces que sí se conoce la gracia y hasta se toman estudios sobre la gracia, pero no se conoce en verdad la gracia de Dios. Y ya sabemos que la verdad es una palabra representada por Cristo. Cristo es la verdad y es el que abre en nuestro corazón la posibilidad de entender la gracia. Y el que conoce en verdad la gracia de Dios lleva fruto y crece también. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras. Aquí entra las personas. Las personas, todos en el organigrama de Dios, tenemos algo que hacer. Y aquí Pablo se esmera en hacer notar la obra de Epafras. Pues sí, Epafras había sido discípulo de Pablo, luego se fue a Colosas y levantó una iglesia. Por el tamaño de Colosas, no pienso que haya sido muy numerosa, pero era muy importante. Era muy importante porque Colosas era el asiento de una religión pagana desde la época del Coloso de Rodas y todo ese paganismo que hacía construir grandes monumentos a dioses del Olimpo, ¿no? Y había que derrotar y había que derribar espiritualmente todas esas creencias. Y entonces hay lugares estratégicos en lo espiritual para el crecimiento de la iglesia y Colosas pues era uno de esos. Por eso es que la obra de Epafras, logrando en un ambiente tan hostil establecer una iglesia, pues implicaba que tenía el llamado, que tenía la unción y que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Cristo tiene ministros para ministrar a los suyos. Versículo 8. Y este requiere un poco de interpretación y dice, quien también, o sea, Epafras, en las pláticas que había tenido con Pablo y con Timoteo, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En una traducción un poco diferente y más popular dice, Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Aquí ya aprendimos otra cosa. El verdadero amor está inspirado por el Espíritu Santo. El verdadero amor, según Dios, este amor del que ya hablamos. El Espíritu Santo tiene una parte muy importante. Y Pablo y Timoteo, como conocedores de estos procesos, que ya los habían visto repetirse en todos los lugares que habían andado, diagnosticaron que la iglesia de Colosas tenía los elementos fundamentales para hacer una gran iglesia y crecer. El Espíritu Santo se estaba manifestando entre ellos para que pudieran amar como Dios quería. Y bien sabemos, amados hermanos y siervos del Señor, que el saber amar abre las puertas
de la iglesia para que el mundo venga. El mundo está necesitado de amor, de un amor verdadero. Y si, aunque no sean hombres y mujeres espirituales, pero en su esencia, al ser creación de Dios, buscan lo verdadero, aquellos que están dispuestos a encontrarlo. Versículo 9. Por lo cual, dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, siempre habla en plural, y es que Pablo no estaba solo. Allá en su prisión, Pablo, por la gracia de Dios, estaba rodeado de muchas personalidades. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Amén. Y aquí viene algo muy importante. ¿Cómo vamos a orar por las personas? Pablo y sus compañeros, al ocuparse de orar por esta iglesia, oraban para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Primero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Pues no sé. Bueno, pues los ministerios en la iglesia tienen como propósito enseñar la voluntad de Dios para que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Los discipulados tienen como objeto conocer la voluntad de Dios. Las ministraciones personales que se logran con los líderes tienen como objeto conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, para orar por alguien, no podemos orar simplemente así nada más, se nos ocurrió. Tenemos que estar seguros de cuál es la voluntad de Dios para esa persona, para orar por ella y enseñarle a esa persona que esa es la voluntad de Dios y que se está orando para que esa persona tenga conocimiento de la voluntad de Dios. En estos tiempos, y yo creo que en todos, se quiere tener bendiciones rápidas, resolver problemas rápidos. No me entretengas mucho tiempo, ora rápido porque yo tengo un problema y tengo que salir de él. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces los problemas son un mete freno, detente y medita. Busca de Dios su voluntad. Llenos del conocimiento, es lo primero, llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, no es lo mismo. Sabiduría espiritual e inteligencia espiritual tienen sus características cada una de ellas. No lo vamos a ver en este momento, pero en los estudios siempre se habla de esto. Versículo 10, y este versículo es muy importante. Todos son muy importantes, pero aquí como que llega al clímax. A veces decimos que la fe y no las obras es lo importante, pero aquí nos va a convencer de que la fe sin obras es muerta. Incluso nos va a hablar de las obras en las que debemos andar en su importancia. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, número 1, agradándole en todo. Es una frase completa. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿La repetimos, iglesia? Andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Amén.
Número 2, llevando fruto en toda buena obra. No es lo mismo andar como es digno del Señor, agradando al Señor, esto está dirigido a Dios, y el otro es llevando fruto en toda buena obra. Las obras se hacen a este nivel con la participación de otros hermanos, hermanas y impactan en el mundo que nos rodea. Y 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Iglesia, repasamos. Número 1, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos descuidar ninguna de las áreas. Es como una mesa de 3 patas, ¿verdad? Que si no tiene una pata no se sostiene. Tenemos obras, pero no tenemos conocimiento de Dios, pues quién sabe qué obras estemos haciendo. Las 3 se necesitan para que la mesa sea sólida. Y ahora aquí viene en el versículo 11, ¿de dónde va a salir el poder para hacer esto? ¿De dónde? Cuando vemos nuestra humanidad, y como David, ¿verdad? Cuando fue escogido por el Señor para ser rey, pues se miró a sí mismo y dijo, pero soy un muchacho. Lo mismo, ¿cuántos casos en el... Pero Dios tiene algo para ti. No veas tus carencias personales, ve de dónde viene el poder que te va a mover y que te está moviendo. Dice, fortalecidos con todo poder, su glorioso poder, conforme a la potencia de su gloria, los haga fuertes para toda paciencia y longanimidad. Y me puse a investigar en los diccionarios qué significa longanimidad, palabra bastante larga. Pero si se ocupó Pablo de ponerla, pues nosotros nos ocupamos de entenderla, ¿verdad? Y longanimidad en un diccionario bastante completo dice constancia de ánimo en las adversidades. Repasamos. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. El poder no va a salir de ti. Tú no tienes poder para todo esto que dice el versículo 10. Y los que quieren cumplir el versículo 10 sin el poder de Dios, nos cansamos muy pronto y nos sentimos frustrados porque no vemos avance. Pero la Biblia no nos deja, la palabra no nos deja sin guía y dice que el poder es conforme a la potencia de su gloria, fortalecidos para ser pacientes y vencer las adversidades. No va a ser fácil, por eso se necesita el poder de Dios. Estamos navegando en un mundo hostil. Va a haber gente que venga gnósticos o de cualquier tipo y diga, estás desperdiciando tu vida, tu juventud, deberías de estar en fiestas o esto, lo otro, o tu trabajo. Cada uno tenemos nuestro testimonio, pero la potencia de su gloria no tiene comparación.
Dice versículo 12, con gozo. ¿Veo caras sonrientes? Con gozo, con gozo. Porque si es con tristeza, algo falta. Si es con, ay, qué dura es esta carga, algo falta. Moverse en la potencia de la gloria del Señor no tiene comparación. Con gozo, dando gracias al Padre. Aquí enfatiza muy bien, porque hay también mucho la tendencia de solo Cristo y hacer a un lado al Padre. No, todo tiene su equilibrio. Y estamos aprendiendo. Y si estabas mal aprendido, ahorita reaprendes, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando decimos es que Él nos eligió, tiene mucha similitud con la palabra aptos. Y está en la soberana voluntad del Señor los tratos individuales que tiene con cada uno de nosotros. No se puede comparar el trato que tiene conmigo, con estas jovencitas, o con las mujeres, o con los niños que están allá. Pero todos estamos preparándonos para participar de la herencia. Yo muchas veces les digo a algunos que están empezando, es que tienes una herencia. Y preguntan, ¿de cuánto y en dónde? ¿Dónde puedo ir a cobrar? Pues el Señor te hará apto. Estamos acostumbrados a que todos parejo recibamos, ¿no? El Señor nos hace aptos, dependiendo de tu necesidad, dependiendo de tu corazón, dependiendo de tu anhelo. Y aquí es donde empieza así el grupo. Unos quieren más y quieren en el buen sentido, no para sentirse más, sino porque su deseo es ir por más, para servir más, para traer más, para llevarle al Señor más fruto. Pero para eso necesitan más aptitud. Y para ser aptos necesitamos ser pacientes y enseñables, humildes, manso y humilde de corazón. Y hay una herencia, claro que la hay. Y aquí aparece por primera vez una palabra, luz, L-U-Z. Ténganlo grabado, luz. Versículo 13. Y en el versículo 13 desentraña el gran misterio de todos los tiempos. Dice, hablando del Padre, el cual nos ha librado de la potestad. Potestad es el poder, autoridad. Potestad, póngale sinónimo de poder y autoridad. La potestad de las tinieblas. O sea que todos estábamos bajo el poder y la autoridad de las tinieblas, y luego vamos a ver algo de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya habló de la luz, santos en luz. Dejo el versículo 14 para el final y hablo un poco de la luz y las tinieblas. Miren, en Juan 3,
Mantengan con un dedo allí en Colosenses y vamos a Juan 3 rápidamente, del 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Muy conocido este pasaje, pero en este momento nos va a aclarar algo muy importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mucha gente dice, es que Cristo condena a todos los que no les gusta. No, ya estaban condenados, ya estábamos condenados todos. Él vino a salvar, no a condenar. Una respuesta para los que andan por allí queriéndonos avergonzar. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? No quieren oír porque ya saben qué es lo que van a escuchar y no la quieren escuchar. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces las obras de Dios hechas por los hombres son la luz, traen la luz, reflejan la luz de Dios. ¿Y qué son las tinieblas? ¿Cómo podemos entender las tinieblas? Pues miren, en la cruz, Cristo, en la cruz, pasemos al escenario de la cruz, y Cristo en la cruz, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, dicen los evangelios, y todos concuerdan, que hubo tinieblas sobre la tierra. No fue un eclipse, no fue que pasó una nube, no fue que una bandada de pájaros tapó el sol por un ratito, no fue de ese tipo de sombra. Fueron tinieblas. Dios estaba mostrando la condición de pecado del mundo y estaba castigando a su Hijo por el pecado del mundo en esas tinieblas. El pecado son tinieblas, lo dice aquí Juan 3. Todo el que hace lo malo, pues aborrece a la luz y está en tinieblas y ama a las tinieblas. Si le hubieran preguntado a cualquiera de los que estaba allí en Jerusalén en ese lapso de tiempo, ¿qué opinas de lo que está pasando? La oscuridad era total, los pájaros no volaban, un silencio tremendo, una pesadez. Reconstruyamos todo eso. La Biblia nos lo permite. Durante 3 horas, tinieblas absolutas. Era como Dios diciendo, el que vive en tinieblas y no es salvo, vea lo que va a vivir. No hay luz. Las tinieblas son tinieblas. Literalmente no sabemos, no nos imaginamos. La palabra de Dios lo dice claramente durante 3 horas. Y al final de las 3 horas vino un grito espeluznante de la garganta del Señor que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Esas son las tinieblas. Eso es lo que la iglesia tiene como misión. Predicar la luz en medio de un mundo de tinieblas. Dios estaba mostrando una película de la condición de pecado del mundo donde no hay luz. Jesucristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ministramos el final con este pasaje. Cristo en la cruz derramó su sangre. Y en Colosenses, ¿qué dice? Versículo 14. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué implica la sangre de Jesús y qué impacto tiene en el cristiano? Al principio de la Biblia dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín mató a Abel. Abel era un creyente, era un sacerdote, crió ovejas para sacrificarlas y derramar la sangre. Se había derramado sangre solo una vez, cuando Adán y Eva fueron lanzados, ¿verdad?, por su desobediencia. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Vestirlos, darles pieles, y para tener pieles, ¿qué había que hacer? Matar a animalitos. Por primera vez se sacrificó para cubrir la desnudez del hombre. Todo esto lo sabía Abel, por referencia de sus padres, porque Adán y Eva, aún alejados del jardín del Edén, tenían memoria de su contacto con el Padre y instruyeron a sus hijos. Eran dos, pero a veces pasa así: uno era el espiritual y otro era el que era fuerte, y quiso impresionar a Dios y trajo frutos del campo. Pero Abel trajo ovejas y las sacrificó, hizo un altar. Y el hermano tuvo odio porque sus obras eran malas y lo mató. Y Dios le dice a Caín, Dios desde el cielo le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué era lo que pedía esa voz? Retribución, venganza. Pero más adelante, la palabra de Dios dice que en Santiago 2:13, dice que la sangre de Jesús habla mejores cosas que la de Abel. Y Santiago, ¿saben quién era? Hermano de Jesús, que escribió la carta de Santiago. Y Santiago estuvo con Jesús cuando Jesús era crucificado y vio el derramamiento de la sangre de su hermano Jesús, de Jesús en la cruz. Y a pesar de eso, Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios. Y la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel pedía ¿qué? Retribución, venganza. Y la sangre de Jesús, misericordia, perdón y reconciliación. La sangre de Jesús obra y habla sobre la conciencia atribulada. Y este es un momento de ministración. Es el momento cumbre de la predicación. Es para ti, es para mí.
porque para nosotros Jesús derramó su sangre. Y esa sangre que habla mejor que la de Abel, que habla de cosas diferentes, es una sangre que trae descanso a la conciencia atribulada. Si tú estás atribulado sobre qué va a ser de ti, si llegaras a morir, ¿a dónde irías? Los pecados que has cometido y cómo se va a resolver esto, cómo se va a resolver lo otro. Pues la sangre trae descanso a la conciencia atribulada. La sangre de Jesús sana los corazones rotos. Muchos quizás hemos pasado daños en la vida que han roto nuestro corazón, literalmente. Sin embargo, eso es figurativo, porque Jesús verdaderamente murió. No murió por el castigo de las espinas, ni por los latigazos, ni era demasiado corto el tiempo. Murió de amor, murió de su corazón, dice el Salmo 22, se reventó. Su corazón verdaderamente, fueron tantos lo que sintió que se rompió. Sin embargo, el Señor no quiere que tu corazón se rompa, quiere sanarte. No solo el corazón literal, sino también el corazón espiritual. Quiere traer sanidad. Recíbela por la fe en Cristo Jesús. La sangre de Jesús trae silencio a la duda que te está atormentando. Queremos resolver las cosas nosotros, tenemos incertidumbre, dudas. Y no tenemos paz, porque hay dudas en nuestra vida, hay dudas. Pero la sangre de Jesús trae silencio a esas dudas. Ya no más tormento. Y finalmente, la sangre de Jesús apacigua al temor aterrador que nos puede paralizar en la vida. El temor, empezamos hablando de él, es algo terrible, te paraliza. Pero si alguien pasó el umbral y triunfó, su sangre apacigua tu temor. Vamos a orar en este momento antes de tomar la cena del Señor. Es una manera también de ministrar la cena del Señor, si lo hemos hecho con sinceridad, si hemos hecho ese examen de conciencia y si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha sido tocado o tocada por primera vez, pase al frente y en la oración vamos a incluir ese derramamiento que Dios tiene para tu vida, la comprensión de todas estas cosas que hoy el Señor nos ha dado.